Carlos Suárez, concejal radical de Juntos por el Cambio. ¿Cómo anda, concejal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juani? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. ¿Todo en orden? Todo en orden, por suerte. Bueno, ahora quiero consultarte por las cuestiones importantes, realmente tienen que ver con la situación del transporte en Santa Fe. Pero bueno, entraste justo como estábamos hablando, contando esto. Ayer hubo una reunión, Barletta Marcucci, Emilio Jatón. ¿Te enteraste de esta reunión? Sí, sabía. Viste que ahí en los pasillos de la municipalidad es difícil no enterarse. Seguro, seguro. ¿Cómo ves esta reunión, digamos? Un Barletta que está construyendo ya con Hugo Marcucci, Emilio Jatón, que a la vez es el intendente de la ciudad de Santa Fe, digo, vos como rol de opositor y un Barletta que está dentro de tu partido, ¿te hace ruido? ¿No? ¿Lo ves bien? No, a mí me parece mal haríamos si quienes estamos en política no hablamos entre nosotros, digamos, independientemente incluso de los lugares que ocupamos. De hecho, en mi caso particular tengo buena charla también con el intendente, más allá de tener mi rol de opositor, digamos, ¿no? Y eso por un lado, digo, desde el punto de vista más institucional, y desde el punto de vista político también me parece que siempre hay que hablar con todo el mundo y mantener diálogo con todos. De hecho, yo también lo tengo tanto con Mario como con Hugo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, entiendo que, no sé qué habrán hablado, por supuesto, pero tanto el caso de Barletta se encuentra enrolado también dentro de Juntos por el Cambio, por lo cual es por allí el camino que va a emprender en el próximo proceso electoral. De hecho, nosotros estuvimos acompañando a Carolina Lozada cuando estuvo el fin de semana pasado en nuestra ciudad, también estuvo Mario. Entiendo que es por ahí por donde va su razonamiento, independientemente de estas reuniones, que yo reitero, en política hay que tenerlas siempre, ¿no? Porque en definitiva, más allá de que nos enfrente a algún proceso electoral, creo que todos tenemos la vista puesta en que a la ciudad le vaya mejor, que a la provincia le vaya mejor, que al país le vaya mejor, y entonces en ese sentido creo que el diálogo entre los diferentes actores políticos de los diferentes partidos políticos siempre es bueno. Algunos cercanos, ¿no? Algunos radicales de adentro dicen, che, esto es medio una mojada de oreja a José Corral. ¿Vos creés que no tiene nada que ver con esto? No lo sé, digo, por eso quizá habría que preguntarle a quienes fueron partícipes de las reuniones, pero en definitiva yo te reitero, Juan, y a mí me parece, yo soy particularmente una persona que cree en el diálogo constante, permanente, incluso cuando no hay acuerdo. Me parece que la política es más ordenada cuando el diálogo fluye naturalmente, digamos, y creo que todos empezamos a perder algo si cerramos los teléfonos, si cerramos la posibilidad de charlar, digamos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido se deben enrolar estas reuniones. Yo reitero, no puedo hablar sobre el objetivo o el parecer último de quienes participaron de una reunión en la que yo no estuve, pero entiendo que tiene más que ver con esto del ánimo de diálogo que con otra cosa. Siempre, eso digamos, hay que reconocerte que siempre fuiste en los roles políticos, institucionales que has ocupado, siempre fuiste una persona de diálogo. Inclusive en momentos jodidos y difíciles, digamos. Vos eras un poco el tipo que trataba de construir los puentes para llegar a acercamientos. Sí, me parece que, mira, de eso uno está convencido, como te digo, seguramente tienen también algunas características personales que colaboran a eso, pero además mi mayor experiencia es legislativa. Y digo, Claro. nosotros en el legislativo permanentemente tenemos que estar así, no hay forma de pasar por un legislativo sin tener ánimo de diálogo, ¿no? Te iba a preguntar eso, porque si hablamos de los ex intendentes, digamos, el caso de Barletta, no, pero el caso de Corral con poco tiempo en el Consejo Municipal, Emilio Jatón también con poco tiempo en el Consejo Municipal. Digo, vos junto a otros concejales, el caso de Leandro González, bueno, muchos concejales, el caso de Sebastián Piñata, de otros espacios, vienen hace mucho tiempo dentro de un consejo municipal que se ha caracterizado por, sí, tener algunos cortocircuitos, pero en general ha funcionado siempre esto del diálogo y el llegar a consensos, ¿no? ¿Creés que eso también le Sí. aporta, por ejemplo, a un carácter como el tuyo, la posibilidad hoy estás liderando un espacio dentro de Cambiemos, de poder juntar a algunos enojados, algunos ofendidos, limar algunas asperezas? Nosotros tenemos, sí, aspiraciones, por supuesto, del grupo, del sector que integro y encabezo en la ciudad de Santa Fe, esas aspiraciones, pero no tanto, digo, no me parece que el motivo que nos tenga que juntar o aunar sea el contra alguien o el anti algo, digamos. En todo caso,
me parece que tiene que ser por compartir la forma, los modos en plantear las cosas, ¿no? Y ahí sí yo por eso hacía una referencia personal, más allá que mucho no me gusta hablar de mí, digamos, pero esto de que hay características de diálogo que me parece son muy importantes y me parece que se van a ser muy importantes en todo lo que se viene, ¿no? Nosotros, cuando terminemos definitivamente de pasar esta pandemia, la verdad que va a quedar tierra arrasada en muchos sentidos y creo que vamos a tener que reconstruir entre todos la ciudad, en nuestro caso, y los que tenemos aspiraciones locales, reconstruir la ciudad y eso va a exigir mucho diálogo y mucho acuerdo. Digo, por el bien de todos, ¿no? Porque la verdad que la pandemia nos ha pegado en muchísimos sentidos muy, muy mal. Carlos, metiéndonos en algunas cuestiones legislativas, bueno, emergencia declarada, transporte público viene mal hace mucho tiempo, viene con problemas, la pandemia no ayudó en absolutamente nada. ¿Qué significa tener la emergencia declarada en la ciudad de Santa Fe, en el transporte colectivos en este caso? Sí, la verdad que a modo de introducción, Juan, y como bien decís, un sistema que viene con problemas hace muchos años, a lo cual la pandemia, como hacía mención recién, es una de las tantas cosas que vino a darle un golpe mortal. Mortal digo porque necesariamente hay que repensar el sistema de transporte público de pasajeros por colectivo, porque no va a ser el mismo cuando pase esta pandemia y de hecho por eso estamos viviendo las situaciones complejísimas que vivimos en el sistema. Por eso a nosotros nos parecía que allá por enero de este año, cuando se discutía un aumento del boleto, que era necesario declarar la emergencia en el sistema de transporte público de pasajeros, porque decíamos en aquel momento, va a haber un punto donde ni siquiera el aumento del boleto va a alcanzar para poder hacer sostenible, o por lo menos para que el sistema funcione. Y realmente el tiempo, lamentablemente, lo único que hizo es darnos la razón, porque fuimos viendo en la evolución de esta pandemia que el corte del boleto llegó a caer casi un 60%. Entonces imaginémonos, cualquiera que nos escucha, que tiene cualquier negocio, no necesariamente que tenga que entender sobre colectivos, se imagina que si se recorta el 60% del ingreso normal de cualquier negocio, es insostenible. Bueno, un poco esa declaración de emergencia a nosotros nos parecía muy importante cuando la planteábamos, que genere el espacio para poder discutir el nuevo sistema de transporte para la ciudad de Santa Fe, que no será el ideal, que no será el que nos imaginamos para una ciudad que constantemente crece, pero que será el que podamos tener. Y la verdad que además aprovechamos la oportunidad y creíamos en realidad que esta discusión se tenía que dar desprovisto de presiones de ningún lugar, entonces congelamos el boleto hasta noviembre de este año, a los fines de tomarnos este tiempo y que la discusión que se dé en esta mesa que vamos a conformar a partir de la declaración de la emergencia sea franca, sea sincera, con todos los intereses sobre la mesa, también con el precio del boleto sobre la mesa, pero que en definitiva podamos, dictaminar, generar los nuevos lineamientos para el sistema de transporte público de pasajeros. Y además, también y en consonancia con el esfuerzo que se le viene pidiendo a las ciudades, habilitamos a que el intendente movilice, transfiera partidas que tenían con relación a una franquicia para que se inserte al sistema general de transporte, cumpliendo un poco esto que la Nación pedía, de que no solamente sea la Nación la que ponga dinero, sino que también lo pongan la provincia y también lo pongan los municipios. Bueno, el municipio de la ciudad de Santa Fe, a partir de la emergencia, como decía, para simplificar, lo que ha generado es una mesa de discusión del sistema para el sistema futuro, para el que va a ser el año que viene, por dar una fecha, el congelamiento a partir de noviembre y la posibilidad de que el municipio inyecte dinero también al sistema de transporte público de pasajeros, es decir, subsidio. Nosotros sabemos que la mayor inequidad y uno de los principales problemas que tiene el sistema de transporte es la inequidad en la distribución de subsidios, donde entre casi el 85% queda en provincia de Buenos Aires y en ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad que con eso, que es un análisis del problema y más allá de que sigamos peleando una distribución más equitativa, después lo que tenemos es que nuestros vecinos necesitan el colectivo. Entonces nosotros tenemos que avanzar en dar soluciones a eso, más allá incluso de esta inequidad en la distribución de subsidios. Carlos, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda. Sergio. ¿Por qué si el transporte público por colectivo sigue siendo el medio más popular dentro del transporte público justamente, llega a esta situación más allá de la pandemia? Porque, si mal no recuerdo, se hablaba también de emergencia antes de la pandemia. Obviamente la pandemia aceleró algún proceso que ha hecho llegar a esta situación. Y como segunda pregunta, ¿por dónde se empieza a cambiar el transporte público? Ya que hablabas de hay que reestructurarlo, hay que cambiarlo completamente. Primero, a mí me parece, Sergio, que
en realidad, antes de la pandemia, la discusión era la inequidad en la distribución de los subsidios. No olvidemos que este 85% es relativamente reciente. Antes estábamos hablando de que más del 90% de los subsidios quedaba en provincia y ciudad de Buenos Aires, por lo cual era mucho menos lo que se distribuía en el interior. Y me parece que allí, con un sistema que cortaba 150.000 boletos, boletos más, boletos menos, pero 150.000 boletos, y los dineros que cada tanto inyectaba el municipio, que se conseguía de provincia, más la pelea por los subsidios, más allá de los problemas, si se quiere, circunstanciales, la cosa funcionaba. Es decir, teníamos un sistema con muchos problemas, o de hecho, por ejemplo, lo que yo digo, por eso digo que en esta mesa de discusión hay que poner, por ejemplo, la discusión de la frecuencia. Claro. Yo no sé qué piensa el vecino que nos escucha, pero yo lo que digo es, si a mí me dicen que un colectivo, porque lo dictamina una ordenanza, pasa cada 7 minutos y esto no se cumple bajo ningún punto de vista, la verdad que prefiero que me digan que va a pasar cada 20 minutos, pero que se cumpla. Exacto. Entonces digo, poder sincerar esa discusión no pasaba, porque en definitiva recortaban frecuencias, se sancionaba, se la piloteaba, por decirlo en estos términos. Se piloteaba, pero ojo, no estoy diciendo que sea solamente exclusivo de la ciudad de Santa Fe. Así funciona el sistema de transporte en todo nuestro país. En algunos lugares mejor, en otros peor. Pero digo, en nuestro caso en la ciudad pasaba esto y el sistema, bueno, funcionaba y tenía una cobertura que desde el punto de vista incluso de lo que estaba establecido normativamente era buena y demás. Después del cumplimiento ya era otro cantar. A mí me parece que ahora, con esta caída tan abrupta y la que generó la pandemia, porque ¿qué hace esto? No solamente que cae muchísimo el corte de boletos, sino que por lo largo de la duración de la pandemia cambia la forma de movilidad. Es decir, va a ser muy difícil que un vecino nuestro que antes de la pandemia se manejaba en colectivo y que en razón de la pandemia adquirió una moto, una bici, un monopatín eléctrico, ahora cambie esa forma de movilidad porque recuperamos una nueva normalidad, si se quiere, pasada esta pandemia. Entonces, indudablemente, lo que eso significa es que no se va a recuperar el 100% de lo que se perdió en la caída del corte del boleto, por lo cual necesariamente, al no tener ya la misma cantidad de corte de boleto, al tener la misma inequidad en la distribución de subsidios, va a ser un sistema que no va a existir, no se va a poder sostener, porque si no, el boleto va a tener que salir, no sé, 200 pesos. Entonces, frente a esta situación, necesariamente hay que sincerar la discusión y discutir todo. Y algunas medidas quizás no sean de las más agradables, pero hay que tomarlas, porque en definitiva, si no, nos vamos a quedar sin sistema de transporte público pasajero. Y esto también lo tienen que entender los empresarios. Digo, podemos discutir precio de boleto, ahora sí, congelamiento no, pero discutimos en tanto y en cuanto exista el sistema. Va a haber ganancia en tanto y en cuanto exista el sistema. Y no se debe perder de vista, Carlos, no se debe perder de vista de que es un servicio público. Claro. Digo, el Estado municipal es el que tiene la última palabra en este sentido. No creo que los empresarios estén pensando que ellos son los que tienen la última palabra, es el Estado municipal. No, yo comparto plenamente eso, pero que entiendo y conociendo también cómo son este tipo de discusiones, que hay que, reitero, en una mesa sincerar todo, porque a mí no me parecen mal los intereses económicos, ni mucho menos, pero digo, esos intereses económicos tienen que estar en consonancia con el servicio público que debe prestar y que el Estado municipal debe garantizar. Una última consulta, ¿qué va a pasar con los otros subsistemas, teniendo en cuenta de que, no me cabe la menor duda, es que taxistas y remiseros van a empezar a decir, están atendiendo al sistema de colectivos, pero nosotros también estamos pidiendo cosas? ¿Qué puede llegar a pasar con los otros dos subsistemas? No. Ayer lo estamos atendiendo, por supuesto, y trabajando los problemas que cotidianamente van teniendo y que se generan mayormente producto de la pandemia. Ayer también a instancias, en virtud de un proyecto mío y otro de la concejala Jorgelina Mudalel, ambos en el mismo sentido, prorrogamos la necesidad de renovación de taxis, remises y transportes escolares, digamos, permitiéndole, algunos años más que se extiendan la utilización de sus unidades en función de lo que han sido 2 años muy dispares desde el punto de vista económico para su recaudación y la imposibilidad de cambiar los coches, tratando de resguardar las fuentes de trabajo, digamos. Eso lo hacemos. Y también, déjame decirte que yo creo que algo que hay que incorporar en la discusión del nuevo sistema de transporte público de pasajeros es la multimodalidad, no solamente por estos cambios en la forma de moverse que la pandemia ha generado y que impactan en el sistema de transporte público por colectivo, sino que definitivamente hay que pensar un sistema que integre a los otros subsistemas, tanto taxis como remises, en el esquema de movilidad de la ciudad. Digamos, eso es lo que nos va a dar
una mayor cobertura que quizás no lo puedan dar los colectivos porque no les resulta económicamente la ecuación, ¿no? Concejal, gracias por su tiempo, como siempre. A ustedes, hasta luego.